Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren realmente muy bien. Hoy vamos a continuar nuestras clases de forma virtual con el tema que sigue, que es el tema obrador. Vamos a ir presentándoles una serie de videos, parte 1, parte 2, parte 3, y el último va a ser un material explicativo donde van a tener todas las indicaciones y los detalles como para poder generar el trabajo práctico, porque esto es tema de trabajo práctico. Ustedes van a tener que diseñar su propio obrador con todas las informaciones que van a tener en la clase de hoy. También es tema de visita de obra. Una visita de obra que tendremos que recalendarizar para cuando nos volvamos a encontrar. Como todos sabemos, como ustedes saben, los docentes de esta materia compartimos el aula virtual, o sea que todo lo que pongamos en el aula virtual o generemos vía online va a ir dirigido para ambas secciones, sección A y B. De hecho que además del material explicativo que van a tener, el video explicativo para poder hacer el práctico, la tarea va a quedar habilitada en el aula virtual en el apartado de tareas, como así también el foro va a quedar abierto como para que ustedes planteen todas las dudas que tengan y hagan las consultas que necesiten hacer. Vamos a estar disponibles en el foro para ustedes. Bueno, vamos a ir introduciéndonos al tema. Bueno, venimos mencionando la palabra obrador. ¿Y qué es un obrador? Un obrador se entiende por obrador, o llamamos obrador, a todas las construcciones de carácter provisorio destinadas a desarrollar tareas de apoyo a la obra. ¿Por qué decimos de carácter provisorio? Porque dura mientras dura la obra. Una vez que la obra termina, el obrador debe desmontarse y se retira. Ya terminó la función del obrador. Estas construcciones, dependiendo de la magnitud de la obra, pueden ser simples habitaciones o verdaderos talleres o fábricas. Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir un poquito hacia atrás. Vamos a ir un poco a lo que hablamos la primera clase respecto de cómo comienza todo este proceso. Una vez que tenemos nuestro encargo de trabajo, decíamos, lo primero que tenemos que hacer es localizar perfectamente nuestro terreno. Nos ocupamos del terreno. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos reunir toda la documentación inherente a nuestro predio, a ese predio donde vamos a construir. ¿Cuáles eran esas documentaciones previas, por llamarlas de alguna manera? El título de propiedad del terreno, la plancheta catastral, el plano de ubicación y también el acta de amojonamiento. Una vez que tenemos nuestro terreno perfectamente ubicado, en forma precisa, ahí vamos a dedicarnos a diseñar. Ahí hacemos nuestro proyecto. Elaboramos toda la documentación, tanto gráfica como bibliográfica del proyecto, destinadas a construir, destinadas a materializar ese proyecto. Pero antes de construir, hay una serie de trabajos que debemos hacer para poder avanzar sobre la construcción. Son los trabajos preliminares, ¿recuerdan?
Los trabajos preliminares son todos aquellos trabajos preparatorios que debemos hacer antes de comenzar a excavar para los cimientos de nuestro edificio. Y el obrador es uno de esos trabajos preliminares. Vamos a recordar un poquito de qué se trata, o de qué se trataba, porque ya lo hablamos. Ya lo dimos en la primera clase. Tenemos la limpieza del terreno, una limpieza profunda del terreno con todo lo que eso implica. Hay que hacer una demolición posiblemente. Hay veces que nos encontramos con que en nuestro terreno hay construcciones antiguas que hay que demoler. Vemos si podemos usarlas para nuestro proyecto, si nos sirve, y si no nos sirve, procedemos a demoler. Hay veces que esas demoliciones son poca cosa, son simplemente restos de cimientos, paredes de muy poca altura, restos de construcciones antiguas. Pero hay otras veces, cuando lo que nos encontramos en el terreno y debemos echar abajo, son estructuras de una magnitud considerable, como estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, tenemos que proceder a planificar cuidadosamente esos trabajos. Luego tenemos el vallado. Tenemos que cerrar la obra con un vallado, por una cuestión de seguridad y de control. Ponemos el correspondiente cartel de obra, que es donde vamos a tener toda la información respecto a la obra. Montamos el obrador, que habíamos dicho es el conjunto de construcciones provisorias que van a servir de apoyo a la construcción. Hacemos un movimiento de suelo si es necesario, sacamos tierra, agregamos tierra, nivelamos el terreno y por último hacemos un replanteo planialtimétrico. ¿Recuerdan lo que es replanteo? Replanteo es cuando pasamos las medidas de los planos al terreno. Y es planialtimétrico porque no solamente lo hacemos en planta, sino que también lo hacemos en altura. Estos vendrían a ser los trabajos preliminares de obra, ¿sí? Todos los trabajos que debemos hacer previamente, más o menos en ese orden. Esto sería un orden tentativo, aproximado. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un terreno que tiene desniveles tan importantes que si no hacemos previamente un movimiento de suelo y lo nivelamos, no podemos poner nada encima, no podemos hacer nuestro obrador, por ejemplo. Entonces ahí ya comienzan a invertirse algunos de los trabajos, pero más o menos aproximadamente vienen en ese orden. Estos trabajos preliminares debemos considerarlos en el costo general de la obra. Y eso es muy importante. Que sepamos cuantificar en su verdadera dimensión estos trabajos, tanto en costo como en tiempo. Llevan un tiempo, tienen un costo. Si no sabemos calcular en forma idónea esto que les estoy diciendo, cuando hacemos los números de nuestra obra, vamos a tener problemas. Nosotros no terminamos el proyecto y vamos con los planos al terreno a comenzar a levantar paredes. No. Hay toda una serie de trabajos previos que hay que hacer justamente para que los trabajos de construcción se desarrollen de manera organizada y ordenada. Muchas veces vamos a ver todo un equipo de personas y maquinarias sobre el terreno,
haciendo trabajos de acá para allá y todavía la obra no comenzó. Pasó un mes, pasó 2 meses, depende de la hora que tengamos, y la obra no comenzó. O no comenzó concretamente, pero en realidad esos trabajos previos sí se van llevando a cabo. Entonces, es muy importante que los consideremos dentro del gasto de la obra y que podamos medirlos idóneamente en los tiempos de ejecución de obra desde el día cero, porque son parte de la obra. Bueno, ya tenemos limpio nuestro terreno, lo tenemos despejado, cerramos el terreno, hicimos el vallado, pusimos el cartel de obra, y ahora vamos a diseñar nuestro obrador acorde a lo que vamos a construir. Y eso es muy importante. El obrador siempre debe estar a escala de la envergadura de la obra y debe ser funcional. Muchas veces esto no ocurre por falta de espacio, por ejemplo. Pero dentro de las posibilidades debemos tratar de que no nos resulte chico, no nos resulte grande, nos resulte básicamente funcional. Y sobre todo que no moleste a la construcción. No podemos construir nuestro obrador, o parte de nuestro obrador, donde nos va a caer una columna, por ejemplo, de nuestro futuro edificio. O donde tenemos que mover terreno, tenemos que hacer un relleno. Y tenemos que estar desarmando y corriendo del lugar. Eso no debe suceder. Es decir, esto es un tema de diseño donde debo plantearme todas las situaciones posibles. Todas las situaciones posibles. Por ejemplo, ¿dónde voy a armar mi obrador? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Qué pasa durante la construcción? ¿Cómo entra, cómo sale el personal? ¿Dónde están ubicados los vestuarios, los baños? ¿Dónde están los estacionamientos? Están los lugares de depósito de materiales. Algunos pueden estar al aire libre y otros deben estar sí o sí en locales cerrados. Hay unas oficinas técnicas donde se administra la obra, por ejemplo, donde se hacen los pagos, donde la empresa constructora debe tener una computadora, una mesa donde desplegar los planos. Es decir, hay una serie de locales que deben acondicionarse para determinado uso, y eso es lo que van a tener que hacer ustedes cuando hagan el trabajo. Al principio no les va a resultar sencillo el diseño de un obrador, porque todavía desconocen el funcionamiento de una obra a cabalidad. Cómo se maneja el personal, cómo se manejan los fiscalizadores, cómo entran y salen los camiones proveedores de materiales. Pero yo les voy a ir contando de qué se trata y cómo se organiza una obra para que sí lo puedan hacer. El obrador es el centro neurálgico de la actividad de la obra, ya que en él se concentra la dirección, conducción, abastecimiento y control de la misma, de modo que su diseño y organización representan un factor fundamental para el normal desarrollo de los trabajos y consecuente economía de obra. Esto es para que comprendan lo importante que es para una obra el obrador. El eficiente desarrollo de los trabajos en obra, en gran medida, depende del diseño del obrador. ¿Se entiende?
El trabajo eficiente en una obra depende en gran medida del diseño de mi obrador. Y eso es lo que vamos a ver en el video siguiente. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta para comenzar a diseñar nuestro obrador? ¿Qué cosas deben conocer ustedes en cuanto al funcionamiento, en cuanto a quiénes son los personajes que trabajan en una obra, cuáles son las áreas que tienen que considerar? Todo eso vamos a ir viendo en el video de Obrador parte 2.